Esta prédica llegó a mi vida como un mensaje inspirador del Espíritu Santo para traerme claridad en un tiempo en donde todos los esfuerzos que hacíamos como familia dedicada al servicio de Dios no parecían manifestar los frutos suficientes en nuestra vida cotidiana. Como todos saben, somos una familia que invierte gran parte de su tiempo y recursos en la obra del reino y la iglesia. Mientras tanto, mi esposo como yo llevamos adelante nuestros trabajos y las ocupaciones de la vida cotidiana y el cuidado de la familia, como también le sucede a varios de los miembros más activos de nuestra congregación. Sin embargo, en nuestro caso nos era difícil, y sigue siéndolo aún en algunos aspectos, encontrar plenitud absoluta o disfrutar de lo que Dios disponía en nuestra vida ministerial y personal. Parecía que cuanto más nos autoimponíamos a hacer en un afán de servir cada vez con mayor excelencia, según nuestro entender, menos podíamos conectar con el fruto del gozo y felicidad que el Señor promete en su palabra y que debería conllevar la vida en Cristo. Esto comenzó a hacer ruido en mi corazón luego de una de las tantas veces que leí un pasaje que muestra el proceder y el carácter de la iglesia primitiva, que está en Hechos 2, 44, 47. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia y a los que habían de ser salvos. Me dejó asombrada y maravillada que en el obrar de estas personas se viera el favor de Dios enormemente y estuvieran satisfechas sus necesidades de subsistencia sin dejar de cumplir con sus deberes ministeriales, pero por sobre todas las cosas sin perder el gozo y el reconociendo a Dios en todo lo que hacían. Y le pregunté al Señor, ¿qué nos diferencia de ellos que hace que no podamos experimentar de la misma manera el gozo de ver los frutos de tu bondad en nuestra vida? ¿Qué hace que esta carga parezca pesada y no lleguemos a sentir plenitud en los resultados? Porque estas personas llevaban vidas para nada fáciles y sin embargo la paz y la sencillez de sus corazones los hacían vivir en gratitud. Y encontré la respuesta. Ellos se mantenían obrando de muchas maneras, con amor, con dedicación y con humildad, pero además obraban en lo esencial. Y creo que es un tiempo propicio para que podamos llamarnos a la reflexión en algo que muchos miembros de la iglesia viven diariamente, al igual que nos pasó a nosotros. La incapacidad de sentir alegría, gozo y plenitud en el proceso de obrar para Dios y de valorar y disfrutar profundamente de los frutos que el Señor nos otorga por resultado de tales obras. Esto es quizás algo que Dios ha puesto de manifiesto en este tiempo como una oportunidad para que nos convirtamos en personas más entrenadas en lo espiritual y estemos más sanamente consagradas. El mal hábito de no ser plenos en Dios es un daño que comúnmente nos hacemos a nosotros mismos. No es responsabilidad de nadie excepto nuestra forma de apreciar o depreciar lo que Dios hace en nuestras vidas. Pienso que se ha acentuado más especialmente en los últimos 2 años por causa de este tiempo de pandemia, que ha provocado muchos cambios de hábitos en lo que nos era seguro y cotidiano. Ha dado vuelta a nuestra realidad poniendo en jaque muchos aspectos de nuestras vidas y alterando nuestras rutinas y proyectos a futuro. Ha llegado alborotándolo todo, no solo en términos de salud, sino también en todo lo que queremos concretar en lo personal. Pero cualquiera sea la raíz de esta conducta, es algo que en mayor o menor medida alguna vez nos ha afectado a todos y que, siendo honestos, en algunos casos hasta pudo habernos tentado a desistir de seguir obrando para Dios y para la Iglesia en más de una oportunidad. Son cuestiones sobre las cuales es necesario detenernos para que detectemos a tiempo lo que nos pasa individual y colectivamente, ya que una congregación que no comprende su papel en el mover de Dios o que no se siente bendecida cumpliendo con el propósito de ser iglesia, va camino a la extinción como cuerpo y de su fe en consecuencia. Y esto no es un tema para nada menor. Entender qué nos dice la palabra de Dios al respecto y aprender cómo podemos superar este desafío espiritual utilizando la figura de Jesús como ejemplo, tal como siempre intentamos hacerlo, es de suma urgencia e importancia. Es sabido que vivimos en un mundo lleno de intranquilidad,
Vivimos tiempos en los cuales una misma persona está obligada socialmente a proyectarse ante el mundo como responsable e idónea en varias facetas de la vida para poder subsistir junto a su familia, ser aceptada y tener competencia dentro de la sociedad contemporánea. El esfuerzo que nos demanda cumplir con esas expectativas puede generar en las personas un gran estrés. Nos puede hacer perder el foco y la dirección correcta y, en consecuencia, hacernos perder la capacidad de saber elegir o diferenciar qué es importante hacer de aquello que no lo es. Y esto puede estar aplicado tanto a lo personal como a lo ministerial. Estamos llenos de tareas y cuestiones que resolver, y si bien lo que nos demanda hacer este mundo es inevitable para poder garantizarnos una buena subsistencia, a las personas cristianas que llevamos una carga por la obra de Dios se nos agrega además que nos ha sido encomendada la maravillosa pero difícil tarea de trabajar para el reino. Muchas veces podemos sentirnos agobiados y sobrepasados, y trabajar para Jesús puede cargarnos de una presión difícil de tolerar. Tenemos el deseo de no querer fallarle como obreros, pero sumado este esfuerzo, al que nos demandan todas las demás exigencias de la vida cotidiana, nos hace perder el control de nuestro corazón y nuestras emociones, olvidarnos de lo que está primero en orden de prioridades, y podemos empezar a cuestionarnos si estamos haciendo lo correcto al trabajar para Dios de la manera que nos pide, y en efecto dominó, perdemos el gozo en todo lo que conforma nuestra vida. Nos volvemos personas que proyectan esa frustración en diferentes formas, algunas deprimidas y quejosas, otras irascibles y exigentes por demás, o reactivas y confrontativas, especialmente con nuestro entorno más cercano, que es el primero en resentir nuestra forma de actuar. Nos convertimos en personas autoexigentes, pero poco efectivas, que buscan resultados positivos, pero frustrados en el afán de aplicar un concepto de excelencia mal interpretado que creemos que nos dará el éxito que buscamos, pero que solo consigue desalentarnos por no llegar nunca a dar con la talla que pensamos que debemos llenar. Personas insatisfechas, incapaces de disfrutar de las cosas simples, pero fundamentales y maravillosas con las que Dios nos bendice. Corriendo a veces incluso detrás de las necesidades de la congregación y de nuestros deberes como cristianos, postergamos intereses personales sin estar del todo convencido de ello, y de forma inevitable pasamos factura. Y en esa carrera vertiginosa y miope perdemos el deseo y el disfrute de trabajar para Dios, creyendo que dilapidamos tiempo que podría darnos otras oportunidades de obtener la felicidad que anhelamos, pensando que trabajamos para las causas equivocadas, lo cual puede ser muy difícil de sobrellevar a largo plazo, engañoso para nuestro corazón y de muerte para nuestra fe. No olvidemos que la fe sin obras, entendiendo por estas las obras que provoca en nosotros el Espíritu Santo, es muerta. Si dejamos de obrar al llamado de Dios y dar un fruto saludable por medio del Espíritu Santo, morimos en la fe. Por todo esto es muy necesario que pongamos atención en el transcurso de este mensaje para detectar si adentro nuestro se manifiesta alguna de las siguientes pautas que nos dan señal de alarma. Y si te están sucediendo, poner delante de Dios lo necesario para remediarlo y sanar a tiempo, tanto nuestro querer como el hacer, para así poder cumplir con obediencia, pero siempre gozosos con el propósito al cual hemos sido llamados en Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos a ponernos en manos de Dios y ser sinceros con nosotros mismos para que a través de lo que se traiga a la luz hoy, Él obre en nuestras vidas? Los animo a hacerlo. Oremos juntos. Dios, bendíceme con la autoridad de tu Espíritu Santo, hablando por mi boca y sanando a tu iglesia por medio de este mensaje. Si es tu voluntad, seremos más fortalecidos de este tiempo de compartir tu palabra. Señor, no nos dejes terminar este encuentro y seguir de la misma forma en que vinimos buscando tu instrucción. Perfecciona la obra que estás haciendo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Analiza brevemente qué te sucede cuando dedicas tiempo a trabajar para Dios.
¿Podés hacerlo sin que eso te cargue de insatisfacción personal? ¿Te sucede con poca o mucha frecuencia? ¿Te sucede en poca o gran medida? ¿Podés decir que entendés correctamente cuál es el verdadero objetivo de las obras que emprendés para Dios antes de hacerlas? ¿Entendés el valor del tesoro que buscás cosechar para Dios? ¿O solés sentir que obrar para Dios demanda gran parte del tiempo que desearías emplear para tu vida personal? Luego de preguntarte esto, tal vez encuentres que tus fuerzas físicas, mentales y espirituales tienen una soga no tan larga para sobrellevar la carga de algunas cosas que te son encomendadas hacer por y para Dios. Tal vez descubras que no saber cómo seguir adelante de una forma saludable con tu vida cristiana esté haciendo que te pierdas de ser feliz y agradecido y de valorar constantemente las bendiciones que Dios te regala. Si esto te suena familiar, déjame decirte que es normal. Todos pasamos o hemos pasado por sentirnos de esta forma alguna vez o varias. Pero también debes saber que es necesario que algo sea transformado y perfeccionado en tu interior. Sea cual sea la causa, debe ser diagnosticada a tiempo, antes de que ser un obrero de Dios se convierta más en algo que te daña a vos y a tu entorno, a que sea algo que te bendiga. Debes trabajar para conseguir y corregir tu enfoque, ajustar tu determinación y ser selectivo en cómo depositas tus esfuerzos. Solo así podrás encontrar paz en todo lo que hagas a pesar de lo que esto te demande. Perfecto hasta aquí. Pero ahora seguramente estés preguntándote, ¿y cómo lo hago? ¿Qué es lo que me pide Dios en esto? ¿Cómo puedo identificar cuál es el motivo por el cual me siento llamado a hacer algo y saber si es lo correcto? Antes de emprender algo, ¿cómo puedo saber si estoy listo, capacitado, preparado y dispuesto para hacerlo? ¿Y cómo me aseguro de que tengo lo necesario en mi interior y en mi entorno para no desistir o frustrarme en el camino o con los resultados? Es importante recordar que tenemos la bendición de encontrar todas nuestras respuestas en Jesús. Y en esta oportunidad tomaremos algunos rasgos de su carácter que nos servirán de guía y que mientras mantengamos una actitud humilde de corazón, nos llevarán a parecernos un poco más a Él. Solo encontraremos una transformación verdadera si buscamos que sea Él quien encamine nuestros pasos y corrija nuestra conducta, pensamientos, intenciones y emociones. No olvidemos nunca que esto no se trata de palabras o esfuerzos humanos, sino de buscar poner todo lo que vivimos a la luz de su palabra. Debemos siempre volver a su encuentro para comprender cómo seguirlo a Él y encontrar respuestas en lo que Él nos ha enseñado de parte del Padre. Mateo 17, 1-5 dice: «Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado. Escúchenle». Jesús conocía el verdadero tesoro de trabajar para el reino. El corazón de Jesús se derramaba en amor al Padre y a los hombres y en dar a conocer la salvación a través de la fe, causa a la cual abocaba toda su existencia natural y divina. El verdadero motivo por el que obramos en la tierra es para dar a conocer su nombre y para que cada vez más personas encuentren salvación. El mayor tesoro que podemos acumular como fruto de nuestras obras terrenales son las moradas celestiales. Mateo 6, 19-21 nos enseña: «Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Además, el Señor bendice con su favor nuestras vidas cuando obramos para el reino. Y si bien nosotros recogemos y disfrutamos de esos frutos, la gloria siempre es para Él. Entonces sería correcto reflexionar en lo siguiente: ¿qué esperamos que los demás puedan recoger de nuestro testimonio de vida si trabajar para el reino parece una carga impuesta y pesada y los frutos de esas obras no parecen ser de bendición? ¿Acaso Dios puede recoger gloria de los frutos de obras mal encaminadas o mal dispuestas si nosotros no dejamos que reflejen la belleza de su presencia al ser concretadas?
¿Qué gloria queremos rendirle al Señor si el resultado de lo que obramos en su nombre finalmente no refleja su amor y su persona primero en nosotros como testimonio de su amor? Es necesario que todo lo que Dios trae a nuestra vida por ganancia sea reconocido como tal con genuina gratitud, que le demos a nuestro espíritu la orden de ser impactado verdaderamente por las maravillas de Dios, que eso provoque en nosotros un gozo tal que otros puedan ver a Cristo a través de lo que vivimos para Él. Es cierto que por mejor predispuestos y preparados que estemos, no estamos exentos de equivocarnos. No obstante, el tema aquí no apunta a eliminar el error humano, dado que nadie está exento de cometer errores, pero sí es necesario llamarnos a la reflexión para que podamos corregir nuestra conducta lo más posible, alinear nuestros pensamientos con la mente de Cristo, determinar nuestra voluntad, pulir nuestro sentido de sabiduría, dominar nuestro carácter y aplomar nuestro poder de decisión. Todo esto en pos de mejorar y optimizar nuestra calidad de vida en Cristo, para que así el fruto de nuestras obras sea realmente de bendición y edifique para el reino, del cual cada uno de nosotros también es parte. Si no logro que lo que hago me edifique a mí y que trabajar para Dios me haga bien, ¿a quién pretendo bendecir? ¿No estaría cayendo mi esfuerzo en saco roto? Jesús siempre sabía enfocarse en lo importante. Entender cuál es el tesoro y principal objetivo al que debemos apuntar me llevará a saber si algo es importante o esencial y me ayudará a analizar si lo que voy a hacer me estará demandando energías y esfuerzo que serían más útiles de invertir en otras cosas que sí serían de verdadera edificación. Aprendido esto último, sabremos elegir de entre todas las batallas que tenemos por delante las correctas de las que no lo son, para no desperdiciar esfuerzos, dejar de luchar solo en nuestra carne y cargarnos de emociones y pensamientos que nos alejan de los planes de Dios. Luego podremos ser decididos al emprender algo y hacerlo sin dudar. Es decir, que si decido emprender algo con razón de ser en Dios, debo saber que lo voy a hacer lo mejor posible, poniendo de mí la mejor dedicación y que voy a hacerlo procurando llegar al objetivo con alegría para poder disfrutar del resultado, en lugar de que esforzarme signifique un padecimiento y termine en una recriminación. Como decíamos al principio de este punto, Dios sabe qué es lo esencial y qué va en primer lugar. Podemos aprender esto a través de la siguiente historia, en Lucas 10, 38-42. Este pasaje nos relata la historia de dos hermanas, Marta y María, cada una ocupada en lo que creía que era lo más importante, y nos muestra cómo Jesús les enseñó entre ambas preocupaciones cuál era la verdaderamente esencial. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». «Marta, Marta», le contestó Jesús, «estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará». Lo que Marta quería hacer no es algo que carece de importancia. Es realmente necesario ocuparse de algunas tareas. Pero el Señor aquí no nos enseña a ser despreocupados con otras cosas de la vida, pero sí nos muestra que si frente a nosotros está la necesidad inminente de elegir a qué abocar nuestros esfuerzos, es allí, a sus pies, donde debemos invertirlos, en lo esencial e imprescindible, y debemos aprender a ajustar nuestro dispensador de atención y energías según el momento y las tareas ameriten y según su grado de importancia.
Por otro lado, también es muy importante aprender de esta historia a distinguir qué es lo que me impulsa a obrar y lo que espero de ello. Si estoy siendo humilde frente a lo que elijo, entregándole mi mayor dedicación al Señor, o si estoy siendo tentado a demostrar cuánto puedo hacer. Debemos tener sumo cuidado de no caer en las falsas garras de la satisfacción del ego, de no alimentar el orgullo que se esconde detrás de sentirnos realizados en nuestros esfuerzos humanos, queriendo hacer cosas en exceso o por demás, sin considerar la calidad de los resultados ni tener en cuenta si hemos sido capacitados para tolerar tal tarea y a la vez concluirla gozosos. Podemos morder el anzuelo aún en términos inconscientes de querer agradar a Dios y a los demás, autoimponiéndonos un sacrificio personal que Dios no demanda en tal medida, si no somos primero capaces de sostenerlo o entregarlo con alegría, y que puede hacernos experimentar frustración muy fácilmente. Aceptar hacer cosas para cumplir con las necesidades de quienes nos rodean, cargando con una demanda de esfuerzo mucho mayor a la que realmente podemos entregar, tarde o temprano nos hará caer en el enojo, la frustración, la insatisfacción y la falta de disfrute, y como Marta, en el reclamo. Nos encontraremos trasladando culpas a nuestra familia, entorno, congregación, reclamándole a Dios por nuestro estado de ánimo o resultados personales, hasta incluso con posibles desenlaces como terminar abriéndonos de la congregación, agobiados por la sobrecarga, la falta de reconocimiento o incluso la culpa, porque si a pesar de estar equivocados, nuestro corazón y nuestra intención son buenas, nos sentiremos mal por sentirnos insatisfechos cuando lo que verdaderamente queremos es seguir obrando para Dios, pero sentirnos plenos al hacerlo. Tenemos que lograr un entendimiento que nos permita hacerlo de forma saludable. Esto no quiere decir que busquemos hacer cosas que no nos demanden considerable tiempo, esfuerzo, perseverancia, capacidad de resolución, amor inagotable, tolerancia, empatía y hasta incluso a veces soportar ingratitud. Muchas de estas cosas y más son el precio de trabajar para Cristo. Es la pura verdad. Pero si persistimos en encontrar el foco correcto para todo lo anterior, que eso no sea puesto en primer lugar y terminemos demandándole a Dios por la calidad de los frutos que nosotros mismos debemos procurar producir de nuestras obras, si aprendemos a encontrar el verdadero sentido de lo que hacemos para Él, nada podrá hacernos sentir infelices de invertir lo necesario si es para Dios. Jesús sabía elegir sus batallas y tenía la mejor estrategia. En Mateo 4, 8, 10 encontramos la siguiente situación. El Señor, a punto de culminar su tiempo de ayuno luego de pasar 40 días en el desierto, y Satanás se le hace presente queriendo echar por tierra todo. Y dice la palabra: de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. ¿Podría Jesús haber evitado que Satanás lo lleve a la montaña alta? ¿Podría haberse evitado la molestia de ser interrumpido y de responder a Satanás como lo hizo, tan solo ignorándolo? ¿Podría haber hecho un despliegue de su poder y terminar de buenas a primeras con la obra de mal que estaba queriendo hacer Satanás en él? Por supuesto que sí. Pero él sabía que era mucho mejor que esa batalla sea peleada de esa manera, y que hacerlo tenía un propósito poderoso. Él sabía qué estrategia utilizar para que la cosecha espiritual sea aún mayor. Sabía que debía llegar a la cruz. Por supuesto estarás pensando, y sí, Él es Jesús, y como Hijo de Dios es perfecto, y tenía siempre el diario del lunes, ya que fue el único ser humano que vivió en el cielo antes de habitar en la tierra.
Pero eso no nos impide tomar de su ejemplo y su carácter transformador en nosotros, aunque sepamos que como humanos podríamos tener un margen de error a la hora de aplicarlos. Lo primero necesario en este proceso es aceptar quiénes somos y cómo Dios nos hizo, humanos, no perfectos. Abrazar ese concepto nos hará sentirnos en paz con la idea de trabajar bien y excelentemente. Y no necesariamente eso significa perfección. No debemos hacer del trabajar con excelencia un sinónimo de hacer todo perfecto. Tampoco la excelencia es querer hacer todo, sino que es aprender a elegir conscientemente cuáles son las batallas que queremos ganar para Cristo para hacerlo bien, con determinación y con el foco en el resultado correcto. Eso denota madurez espiritual y también sabiduría y guía del Espíritu Santo. Aprender esto evitará que nos llenemos de dificultades que ocupen nuestro tiempo en cosas que no son trascendentes ni importantes para nuestras vidas en Dios. Ahora bien, es muy fácil caer en la trampa de confundir el hecho de no complicarse con la pereza y el conformismo. Es importante tener mucha precaución en esto, ya que humanamente tendemos a engañarnos a nosotros mismos y terminaríamos así siendo una congregación de personas a las que le acomodaría más el lema Hakuna Matata. Para los que no conocen la película El Rey León, esto significa no te angusties, antes que elegir experimentar la fuerza y autoridad que nos infunde una declaración de fe como la que cita Filipenses 4:13 cuando dice «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Las batallas que sí valgan la pena afrontar deben ser peleadas como corresponde, y encontrar paz en medio de la batalla no es sinónimo de hacerlo con ausencia de problemas. Las dificultades, nos guste o no, son parte del combo. Dios no nos prometió que todo nos sería fácil, pero sí nos enseñó que Él es quien gobierna las tempestades y que podemos descansar en su poder mientras las atravesamos. Jesús hacía las cosas en forma excelente pero sencilla. El mejor ejemplo que podemos encontrar para esto son las parábolas. El Señor fue capaz de darnos las enseñanzas más excelentes de todos los tiempos sobre las verdades del reino de la manera más clara y sencilla que podamos imaginar. ¿Es posible saber cuál es el verdadero concepto de excelencia para Dios? La palabra nos dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para el Señor y no como para los hombres. Notemos que no dice, hagan todo y háganlo de buen ánimo. La palabra no nos obliga a hacer de todo, aún más de lo que podemos absorber. Y por duro que parezca verlo de esta manera, la cantidad de mies que podamos recoger va a depender de nuestra capacidad de someternos a la voluntad de Dios, de crecimiento, de tolerancia, compromiso y disposición que tengamos. Esto puede ir creciendo a medida que nos hacemos obreros más fuertes y consagrados, y dependerá de cada uno de nosotros analizar en qué momento nos encontramos para hacer frente a tales o cuales cosas, aspirando a que tal entrenamiento nos ayude a tener cada vez mayor capacidad de acción y mejor respuesta. Pero la palabra sí es clara cuando nos dice que aquello que sí hagamos, lo hagamos bien y de corazón, tal como su voluntad nos demanda. Ahora bien, ¿excelencia es perfección para Dios? Excelencia tampoco se trata de tenerlo todo y esperar a ser demasiado cercanos a lo perfecto para animarnos a actuar. Bien dice la Biblia que Dios eligió lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, porque podemos tener en abundancia, por ejemplo, conocimiento bíblico, pero aún así no saber aplicarlo. Por lo tanto, no es un tema cuantitativo, sino cualitativo, más relacionado a cómo decidamos utilizar aquello que Dios ya nos dio de modo de utilizar las herramientas correctas para trabajar y hacerlo bien.
Ahora bien, es bueno ser excelentes en lo que hagamos según los conceptos que ya aprendimos, pero siempre procuremos permanecer obrando en el plano de lo simple, tal como él vivía. Así tendremos garantías de estar invirtiendo la mejor porción posible de nuestros esfuerzos en las obras que Dios nos pide, trabajando todos por lo verdaderamente esencial, lo que edifica genuinamente nuestro espíritu, nuestro hogar, nuestra comunidad. Qué incómodo que es pensar en esto, ¿verdad? Pensar en renunciar a muchas cosas para que nuestra vida esté cada vez más dedicada a trabajar para Dios sacude nuestras estructuras y nos pone varios metros fuera de nuestra zona de confort. Pero es necesario hacernos estos planteos si queremos ser perfeccionados en amor. Las cosas que no son simples o esenciales podrían traer consigo a nuestra vida problemas innecesarios que roban gran parte de nuestra atención, ánimo y energía y nos hacen perder el foco en lo verdadero e importante. Me gusta pensar en la idea de que el resultado de nuestras obras agregue valor al tesoro que queremos entregarle a Dios. Como dice la parábola de los talentos, si se nos ha encargado una cantidad de monedas, no solo es importante no enterrarlos y dejar de hacer algo con ellos, sino también multiplicar aquello que se nos ha confiado para que eso vuelva al Padre como un tesoro acrecentado. Quizás es una manera mucho más visual de preguntarnos antes de hacer algo si eso finalmente agregará valor al tesoro del cielo, o si únicamente afecta la satisfacción o insatisfacción probablemente de quien está obrando. No digo con esto que todo lo que hagamos para encontrar momentos de esparcimiento o de disfrute con nuestros afectos esté mal. Podés seguir yendo al cine, quédate tranquilo. Pero sí es necesario encontrar un equilibrio de los esfuerzos que debo invertir en lo personal para no romper el balance en relación a lo que me demande trabajar para Dios. Es decir, si por ejemplo yo me esmero para obtener los medios para vivir en una casa en la que mi familia pueda permanecer tranquila y cómoda, que cubra las necesidades elementales para poder llevar una vida ordenada y no demande más de lo que mi tiempo e ingresos puede afrontar, ni tampoco me tienta a cometer actos deshonrosos por necesidad de sostenerla, estoy bien enfocado. Porque puedo cubrir una necesidad personal sin que esto me demande mucha más atención, recursos y tiempo que el netamente necesario para destinar a un techo que debe cumplir únicamente con la función de ser vivienda y que pueden ser mejor invertidos en los asuntos de Dios, sea cual fuere aquel al que haya sido convocado. ¿Es pecado querer una casa grande y más lujosa o equipada de lo que me sea imprescindible? Realmente no parecería serlo, pero bajo la luz de la palabra, no solo no parecería ser lo más sabio y sensato, sino que podríamos estar arriesgándonos a dar lugar en nuestra vida a algo que entorpezca nuestra dedicación al servicio. Proverbios 37:10 cita: «Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios». Mateo 6:24 también enseña: «Nadie puede servir como esclavo a dos amos, porque u odiará al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir como esclavos a Dios y a las riquezas». Entiendo que esto no solamente se refiere al plano económico, podemos trasladarlo a la actitud de nuestro corazón. Si somos personas complicadas en nuestra manera de relacionarnos con nuestros afectos, muy difíciles de satisfacer y conformar en lo emocional, o personas que desvían permanentemente su atención en busca de más, enfocadas siempre en la mitad vacía de su vaso, sin poder detenerse a disfrutar y ser agradecidos con aquello con lo que Dios ya los bendijo, también se entiende esta enseñanza bíblica. Porque con esa actitud de falta de plenitud, paulatinamente vamos perdiendo el enfoque.
Los esfuerzos, la energía y el propósito de lo que hacemos se diluyen y nos vamos alejando de lo que Dios tenía trazado para nuestras vidas por necedad y falta de gratitud con la vida que Dios nos ofrece. Humanamente tendemos a perder muy rápido el entendimiento de lo que Jesús quiere o espera de nosotros. Nos desviamos muy fácilmente si no permanecemos en introspección y analizando nuestro sentir y obrando bajo la luz de la palabra. Aún a quienes caminaban con Él, coincidiendo en su tiempo en la tierra con Jesús, les era habitual malinterpretar la voluntad de Dios. Y si no, mira esta historia de lo que pasó con el mismísimo Pedro, quien por sus propias pasiones, aún con las mejores intenciones, intentó desviar el curso del plan más grande de Dios para la humanidad. Mateo 16, 21-23 relata: Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. «De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás». Jesús se volvió y le dijo a Pedro: «Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Definitivamente contener nuestra humanidad no es fácil, si no pedimos constantemente la corrección y guía del Espíritu Santo. Pero ánimo, esto también Dios nos lo concederá. Si no, miren lo que dice Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Jesús encontraba gozo y complacencia en trabajar en los asuntos de su Padre. Lucas 10, 21-24 nos habla del gozo que el Señor experimentaba en servir a su Padre y en los frutos que esto producía. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad». En Santiago 1:2-4 podemos encontrar una importante instrucción al respecto. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Esta palabra nos enseña la importancia de ser personas de gozo inquebrantable, que comprendan la riqueza de permanecer constantes sin caer en la tentación de la queja o el reclamo. Personas que no padezcan los vacíos de una cosecha personal, ya que es imposible que nos falte llenura del Espíritu cuando Dios está en control de nuestras vidas. Un corazón que permanece gozoso en medio de las pruebas tiene por demás el favor del Señor, y esa actitud siempre trae consigo bendición y riquezas espirituales, aumentando nuestra fe como premio por permanecer confiando en que siempre lo mejor llega de parte de Cristo. Necesitamos poder permanecer gozosos en cada proceso, tanto como de disfrutar de los frutos de las victorias que tenemos en Dios. A veces no podemos lograr ni una ni otra cosa. Es muy importante para una iglesia que pone manos a la obra recordar que lo que se hace en el gozo de Dios, lo que se hace con alegría, es poderoso y activa el favor de Dios para con nosotros, ya que estamos obrando en su voluntad. La voluntad de Dios es que obremos de esta manera. Él no espera sacrificios vacíos, sino que obremos en obediencia. Primera de Samuel 15:22 dice: Samuel le contestó: ¿Y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras?
Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Es más importante hacer lo que hagamos de la manera que Él espera, antes que querer hacer de todo pero sin gozo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en esto? En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos ha enseñado lo siguiente: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es muy común encontrar personas que entienden que la bendición de un nuevo día es un motivo para agradecer, entre tantas otras cosas que son innegables pruebas de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero no obstante, no logran quitar la mirada de la mitad vacía del vaso que ellos creen debe ser llenada. Entonces, agradecer sin encontrar plenitud en lo que Dios nos dio tampoco es un agradecimiento profundo ni del todo genuino. De alguna manera le estamos diciendo a Dios: gracias por esto o aquello, pero la verdad, Señor, es que no me alcanza con lo que me das. No quiere decir que debemos convertirnos en personas conformistas, pero sí aprender a agradecer en todo tiempo y ser felices con aquello que Dios ya nos dio. Es casi obligatorio para llevar una buena vida en Cristo. Es fundamental trabajar en ser felices con aquello que Dios ha dispuesto para nuestras vidas, porque eso hasta nos convierte en mejores soldados. ¿O acaso no dice la palabra en Nehemías 8:10? No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y hermanos míos, si aún teniendo en cuenta todas estas cosas, en medio de la prueba nos encontramos turbados y necesitamos que el Señor nos instruya y reconforte para volver a levantarnos, busquemos siempre el descanso en Él, tan vital y necesario en nuestra vida de obreros. Mateo 11, 28-30 nos regala estas maravillosas palabras de Jesús. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Podemos estar agradecidos de que existe un descanso interior y que Jesús nos indica cuál es el verdadero camino hacia Él. ¿Cuál es su yugo? Solo hay que pensar en el arnés que se utiliza para hacer que los bueyes se muevan según la voluntad del granjero. Cuando llevo el yugo de Jesús, no puedo seguir mi propio camino, sino que debo someterme a una voluntad más elevada. ¿Cómo puede eso traer verdadero descanso para mi alma? Al decirnos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, el Señor nos da una de las más maravillosas enseñanzas. Él sabe exactamente cómo es vivir en un mundo impío con un cuerpo y un alma que están sujetos a estados de ánimo y muchas tentaciones. Un cuerpo y alma con tendencia a juzgar las cosas según lo que pienso y siento en cada momento. Él mismo nos invita a aprender de Él, quien es manso y humilde de corazón. Y allí, bajo el yugo de Jesús, entiendo que cuando Dios tiene realmente el control de mi vida y me someto a su voluntad, encuentro descanso. Si llevamos su yugo, el Señor se encarga de nosotros y nuestras preocupaciones de pronto empiezan a cambiar en su orden de prioridad. Mateo 6, 25, 33 dice: aprendan una lección de los lirios del campo. Crecen sin esfuerzo y fíjense en lo lindos que son. Ni siquiera el rey Salomón tuvo ropas tan hermosas. Entonces, si Dios cuida de las flores del campo, ¿no cuidará también de ustedes? Él no quería que viviéramos preocupados por lo que vamos a comer o lo que vamos a ponernos. Dios sabe que necesitamos estas cosas. Jesús no quiso decir que no debemos trabajar para conseguir el alimento y la ropa, sino que debemos poner a Dios en primer lugar. Si lo hacemos, Dios se encarga de que tengamos lo necesario. Esto nos ayuda a mantenernos enfocados, despojados de preocupación y trabajar por lo importante,
sin sentirnos insatisfechos o inconformes por lo que no tenemos, pero sí agradecidos por lo que Dios nos da y confiando en que Él proveerá todo lo que necesitemos. En definitiva, es importante saber que si emprendo algo, debo hacerlo con la certeza de que puedo empezarlo y concluirlo de una forma sana y en Dios, sabiendo de antemano para quién es lo que hago, qué espera Dios como resultado y cuán dispuesto estoy a aceptar los requerimientos que dicha tarea me demande. Obrando así premeditada y conscientemente, tomando partido por las cosas de Cristo y abrazando su causa, toda paga por mi esfuerzo es gozo para mi alma, y cualquier protesta sobre los demás, sobre cómo me siento tratado o sobre cómo son las circunstancias de la vida deberán terminar. La queja o la ingratitud son erradicadas de mi boca y mi corazón. Él es ahora quien dirige mi vida y estoy aprendiendo a ser agradecido por todas las cosas, desde la más pequeña hasta la más importante, rindiendo honor a lo que Él hizo y hará en mí y a través de mí, ya que es su perfecta voluntad para conmigo. Cancelamos en este día todo dominio que haya querido ejercer el enemigo a través de la falta de satisfacción y de gozo en nosotros, los obreros de la mies. Hemos sido llamados a servir y dar fruto en abundancia, y nadie puede arrebatarnos la herencia de las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Cancelamos todo espíritu que haya enfermado nuestra voluntad de servicio. Restituimos todo deseo de vivir en plenitud una vida en y para Dios con el poder de la sangre de Jesús. Señor, declaramos que vivir para ti es la mayor honra que podemos experimentar y que nada puede quitarnos el gozo de lo que tú haces en una iglesia consagrada. Declaramos que nada de lo que nuestro corazón engañoso puede anhelar se compara con la honra de servirte y la confianza de que viviremos completamente resguardados bajo tu manto de protección y provisión. Cancelamos todo espíritu de duda, de pereza, de falta de entendimiento, de autocomplacencia y de soberbia. Nos entregamos plenamente a la autoridad de Jehová de los ejércitos, que comanda y dirige nuestras vidas y nos lleva de victoria en victoria y de poder en poder, sin menospreciar la vida de ninguno de sus soldados, sino que por el contrario nos levanta, nos da descanso y nos reivindica cada vez que nuestras fuerzas fallan por amor a Él mismo y a cada uno de sus hijos. Señor, te bendecimos y esperamos honrarte y glorificarte, dando testimonio de tus maravillas en nuestra vida una y otra vez. Ayúdanos en nuestra fe, afirma nuestra voluntad y danos la sabiduría para elegir siempre el camino correcto. No el más fácil, pero sí el que coseche para ti un mayor tesoro. Nos ponemos firmes y de pie para pelear la buena batalla y para que el día que seamos llamados a tu presencia y rindamos cuentas ante ti, podamos decir felices que terminamos la carrera con una fe íntegra y consagrada a ti. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.